agrupar una serie de temas que tienen que ver con la ingeniería de software, puntualmente los temas que tienen que ver con la motivación de las personas que participan en el proceso de desarrollo de software, la productividad de los equipos de trabajo, la dinámica de los equipos, el trabajo en equipo, eh, temas que tienen que ver también con cómo los usuarios abordan la utilización de las aplicaciones y lo que termina impactando en cómo tenemos que diseñar nuestras interfaces de usuario, algo de lo que ya hemos visto en otros días. Y vamos a hablar muy brevemente de este tema, es una introducción, como en estilo de la que vimos el otro día de gestión del desarrollo. Este tema lo van a profundizar en otras materias. En general, el estereotipo del desarrollador o de la gente tecnológica que está en este tema, pinta a un individuo, a una persona. Creo que tenés abierto el micrófono, me parece. Perdón. Sí. No pasa nada, ¿no? Pero yo, por las dudas. En general, el estereotipo es el de una persona retraída, el de una persona medio introvertida, que no le gusta mucho explicar lo que hace. Y lamentablemente es un estereotipo, pero algunos aspectos son ciertos, digamos. Hay un tema, si se quiere, de perfil del tipo de gente que sigue estas carreras, tiene como un perfil más orientado a- al interés por las cosas y por el pensamiento abstracto, por ahí por encima el pensamiento, por encima del deseo de interactuar con otras personas, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos que interactuar con usuarios, tenemos que interactuar eh, con gente de nuestro equipo, con lo cual tenemos que estar preparados para poder abordar esas relaciones humanas que son complejas, son difíciles, son bastante complejas de abordar. Por eso es tan importante poder entender quiénes son los interesados o las partes interesadas en cualquier esfuerzo de desarrollo. Hemos hecho este ejercicio al comienzo del cuatrimestre, en donde hemos en donde hemos identificado distintos roles eh, que podrían estar afectados en forma directa o indirecta por el proyecto de desarrollo de software que estábamos queriendo encarar. Fundamental entender quién va a usar el sistema, quién lo va a pagar, quiénes son los beneficiarios funcionales, quiénes son los beneficiarios financieros, quiénes sponsorean, quiénes son los auspiciantes. Es muy importante entender quiénes, quiénes van a estar de alguna manera involucrados en esto y sobre todo entender quiénes son los que nos van a jugar a favor y los que nos van a jugar en contra. Siempre que siempre que desarrollamos software, siempre que implementamos algún tipo de solución, terminamos afectando la vida de las personas. Sobre todo en el software que desarrollamos para las empresas, terminamos cambiando el status quo, terminamos generando una situación de cambio. El trabajo ahora va a ser distinto porque hay una nueva solución, una nueva herramienta. Y la gente no siempre de buen grado acepta eso. Somos animales eh, medio de costumbres arraigadas y nos cuesta cambiar. Sobre todo porque cambiar fisiológicamente cuesta. El cerebro, cuando tiene que cambiar la forma de trabajar, cuando tiene que cambiar hábitos, necesita consumir mucha energía. ¿Okay? Generalmente nosotros tenemos una corteza prefrontal
que es la que piensa y es la que entra en funcionamiento cuando necesitamos aprender algo nuevo, ya sea aprender a tocar un instrumento, aprender a manejar el auto, aprender a usar una herramienta de software nueva. Una vez que aprendemos y lo internalizamos, de alguna forma, en, en- esa nueva forma de trabajo ya forma parte un poco de lo que podríamos llamar el sistema uno, ¿no? Ya forma parte de lo que realizamos prácticamente sin pensar mucho, ya lo sabemos hacer, ya tenemos memoria cerebral de cómo tocar un instrumento, no estamos pensando si estoy tocando un si, un la, es como que ya me sale. Eh, lo mismo cuando estamos usando eh, una aplicación nueva, ¿no? Por ahí al principio nos cuesta, después ya nos acostumbramos y después empezamos a pasar por las pantallas tan rápido que la gente que nos rodea les cuesta entender qué es lo que estamos haciendo. El problema es que el cerebro racional, esa corteza prefrontal, consume mucha energía, ¿ok? Con lo cual el cerebro automáticamente quiere volver a la modalidad automática, ¿ok? Por eso nos cuesta tanto cambiar, por eso necesitamos tener esas miles de horas tratando de invertir esas miles de horas en aprender algo nuevo, en aprender una nueva disciplina, hasta que la internalicemos y ya las cosas las hagamos un poco de forma automática. Si yo les pregunto cuánto es, mejor dicho, si ustedes les pregunto a esta persona que estamos mostrando cómo se siente, creo que no va a haber muchas dudas de que esta persona está muy enojada y está a punto de decirnos algo muy feo. ¿Ok? Ese es el sistema 1, el sistema automático. Nuestro cerebro está preparado para responder rápidamente a determinados estímulos. Mientras que si les digo, si les consulto cuánto es 17 por 24, probablemente tengan que hacer una cuenta. ¿Ok? Tengan que hacer los que son muy rápidos haciendo cuenta mental lo harán mentalmente y los otros, si no, por lo menos van a tener que sacar una hoja de papel. Ese es el sistema 2 funcionando, el cerebro racional. A lo largo de los años, a lo largo del tiempo, hemos tenido un, una evolución natural. Imagínense que para poder sobrevivir en, este, en entornos muy rústicos con predadores, rápidamente lo que tenemos que saber es cómo reaccionar cuando aparece alguien que nos quiere comer o que nos quiere atacar. Muchas veces en los diarios, en las noticias dicen se resistió al asalto. Capaz que no se resistió al asalto esa persona. No fue una decisión racional resistirse al asalto. Fue una reacción automática. ¿Ok? Ese es el sistema uno funcionando. Es lo que está en nuestro cerebro moderno, está en la amígdala basal. ¿Ok? La amígdala basal controla el comportamiento automático. Entonces nosotros ante una señal de peligro nos enfrentamos a esa disyuntiva de flight or fight, ¿no? O pelear o huir en castellano. Pero es automática, no es racional. Y es lo que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de todos estos millones de años y llegar hasta donde estamos hoy. El problema fundamental es que estamos en una sociedad sofisticada, si se quiere, pero todavía tenemos un cerebro primitivo, tenemos un DOS, si se quiere, que está ahí en el kernel, está ahí abajo, que todo el tiempo pretende tomar el control. ¿Ok? O sea, una respuesta de pelear o huir es muy adecuada para un entorno hostil, si tenemos predadores alrededor, pero convengamos que en una empresa o en la facultad, con seres racionales, tenemos que tratar de tener algún tipo de control de ese sistema uno que automáticamente quiere controlarnos. ¿Ok? Ese sistema uno nos permite reconocer patrones, ¿ok? Nos permite reconocer cómo se siente esta gente.
¿Ok? Claramente hay gente que está con expresiones de enojo, con expresiones de miedo, con expresiones de desagrado, de sorpresa, de felicidad, de tristeza. No hace falta que nos lo expliquen, son como patrones universales. ¿Ok? Y eso tiene que ver justamente con esta evolución que ha tenido el cerebro humano. A veces hablamos de ese cerebro primitivo como el cerebro reptil. Y, y hay algo que nos pasa hoy y que tiene que ver mucho con ese tema de los sentimientos. Bueno, hoy todo el mundo se ofende rápidamente por cualquier cosa, como que no hay mucho control de- de qué es lo que se dice, ni cómo uno reacciona a las cosas, ¿no? Como que las redes sociales han hecho explotar lo peor de los seres humanos, ¿no? En ciertos aspectos. Tendemos a creer que los seres humanos somos completamente racionales, pero lo cierto es que tenemos, eh, además de la inteligencia clásica que nos permite ser buenos haciendo cálculos o en la lógica, hay otra inteligencia que tiene que ver mucho con cómo manejamos los sentimientos, cómo manejamos las emociones, eso que nos llega a través del sistema uno de ese cerebro primitivo y que nos permite reaccionar casi sin pensarlo, casi sin meditarlo. De repente nos enojamos o sentimos celos o peleamos por el territorio, algo que a lo mejor en un entorno sofisticado como el que vivimos no sería necesario, pero son residuos de nuestra vieja, eh, de nuestra vieja anatomía, si se quiere. Con lo cual, hoy no solamente es muy importante la inteligencia clásica, sino también lo que llamamos, o lo que algunos van a llamar la inteligencia emocional. Y ahí es donde aparece un poco ese estereotipo, ¿no? El estereotipo del ingeniero, de la persona técnica que tiene poca capacidad para relacionarse con los demás, entender qué es lo que pasa en los grupos, ¿no? Y la inteligencia emocional tiene que ver con cómo es nuestra relación con nosotros mismos. ¿M? y, y cómo es nuestra relación con los demás. Eh, yo he tenido compañeros de la facultad y gente que uno va conociendo a lo largo de la vida, que recuerdo perfectamente compañeros míos que tenían excelentes notas y que uno los veía al día de mañana en una posición de liderazgo en alguna multinacional o con algún emprendimiento propio. Y teníamos otros que eran por ahí un poco no tan buenos, pero que sí tenían cierta predisposición a relacionarse mejor con los demás, de saber entender cómo hacer funcionar los equipos, entendían un poco más cómo convencer a los demás de buena forma, por supuesto, ¿no? Y por supuesto estaban los dos, había algunos que combinaban las dos cosas, la inteligencia clásica y la inteligencia emocional, esa capacidad de poder entender qué es lo que les pasa a los demás. Y, y lo sorprendente de todo es ver cómo muchos de esos que tenían esas notas excelentes y que prometían, eh, nunca llegaron a ocupar eh, esas posiciones que nosotros nos imaginábamos. Este va a ser gerente de sistema, va a ser el CIO, va a ser el CEO de su propia compañía. Y aquellos otros que por ahí nos parecían un poco más proclives a las relaciones sociales son los que finalmente, en la mayoría de los casos, terminaron ocupando posiciones que por ahí uno pensaba, ¿cómo llegó este flaco acá? No quiero decir con esto que para ser líder haya que tener únicamente habilidades sociales. Yo creo que es una combinación de todos los temas. Ser muy inteligente y tener la capacidad de ponerse a la gente de su lado son habilidades muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? Eso tiene que ver con esa primer caja, la conciencia y autogestión. ¿Cómo hacemos para reconocer que estamos enojados? ¿Cómo hacemos para controlar nuestra ira? Bueno, con montones de personas
que de repente se transforman, se enojan, dicen cosas muy feas, y después a los 5 minutos se les pasa y te preguntan si querés ir a tomar un café. Y decía la máquina de café, tomar un café. No, no quiero tomar, me acabas de humillar en público y querés que vaya con vos a tomar un café. Eh, Eso habla de una frágil inteligencia emocional, de no poder darse cuenta de cuando uno está enojado. Por supuesto que hay veces en donde uno tiene que estar enojado y tiene que expresarlo, pero hay que subir un poco el umbral. Digamos. Uno puede andar ofendiéndose o enojándose por cualquier cosa que pasa. Siempre tiene que tener algún tipo de control. Y la inteligencia emocional tiene que ver justamente con ese aspecto, ¿no? Reconocer cómo uno se siente y tratar de actuar en consecuencia. ¿Ok? Tengo gente conocida brillante, brillante, muy capaz, pero con baja autoestima. ¿Ok? Esas personas en posiciones de liderazgo o en posiciones de liderazgo técnico, no necesariamente liderazgo de negocios, son muy buenas, pero se estresan porque tienen un poco el síndrome del impostor. ¿No? Se van a dar cuenta que soy un desastre. Cuando uno las ve de afuera y dice, no, no, pero sos buena. Se estresan. El estrés sabemos que produce un impacto físico, digamos. Hay enfermedades de la piel, por ejemplo, que tienen que ver mucho con el estrés. Y obviamente el trabajo nuestro es muy estresante. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo para los débiles de corazón. Hay que tener cierta coraza protectora porque si no esto te mata. Con lo cual, poder manejar el estrés, poder ver cómo reacciona uno bajo condiciones de estrés es un dominio recontra importante en cualquier profesión que tenga que ver convengamos que eh, las cosas que nosotros hacemos tienen un profundo impacto en cómo se dan determinados procesos en las organizaciones o termina teniendo impacto en usuarios finales. No sé, los otros días tuvo Google un problema ahí a nivel mundial. No quiero estar en los zapatos de los responsables de esos servicios. Y entonces, ¿cómo hacemos para manejar toda esa carga? ¿No? ¿Cómo hacemos para... La respuesta es trabajar muchas horas, la respuesta es eh, pelearse con la familia, digamos, y bueno, hay que tratar de tener un equilibrio, porque obviamente uno también necesita estar bien con su entorno para poder estar bien en el trabajo. ¿Ok? Termina pasando, hay un ciclo de retroalimentación negativo que tiene que ver con como por culpa del trabajo me llevo mal con mi familia, trato de pasar menos tiempo con mi familia y trato de estar más tiempo en el trabajo. Entonces ahí como que nunca terminan de mejorar las relaciones. Esa es una parte. La otra parte tiene que ver, el otro aspecto de la inteligencia emocional tiene que ver con lo que llamamos la conciencia social y las relaciones, y de conciencia de las relaciones, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, entender el punto de vista, entender cómo son las relaciones, leer las relaciones que se dan en las organizaciones. Eso es fundamental para poder entender y completar ese grafiquito que veíamos antes, ¿no? El gráfico de los stakeholders. No es una receta matemática esta, ¿ok? No es una formulita, no es un teorema. ¿Cómo hacemos para percibir quién es amigo de quién puede influenciar positivamente, quién puede influenciar negativamente, quién va a reaccionar y va a decir algo, quién es favorable al cambio, quiénes se oponen al cambio, con quiénes tenemos que hablar, quiénes nos pueden ayudar a convencer al resto, a quiénes tenemos que tener ahí bajo la mira, por las dudas. Todo eso tiene que ver con esa capacidad de, de conciencia social, de entender las relaciones, de ponerse en el lugar del otro. De vuelta, nosotros permanentemente le estamos cambiando la forma de trabajo a la gente. Nadie se siente muy cómodo cambiando, ¿no? Hay un proverbio, un dicho en inglés que en castellano suena re estúpido, pero los únicos que quieren el cambio son los bebés con los pañales sucios, digamos, ¿no? Que lo cambien. Nadie quiere que los vengan a cambiar. Por eso es tan importante cuando uno encara cualquier proceso de transformación, implementar un sistema nuevo,
implementar Scrum, lo que sea, implementar una herramienta nueva, darle participación a los destinatarios del cambio para que tengan oportunidad de, de subirse al cambio y ser ellos mismos los partícipes. O sea, es mucho más difícil conseguir que alguien, es como con los chicos, ¿ok? Cuando uno le dice a su hijo, tenés que ordenar el cuarto, no lo van a hacer, porque les estás dando una orden y no les gusta. Y hay que buscarle la vuelta para que ellos se den cuenta de la importancia de eso y que lo hagan solos. Y con las organizaciones, en las organizaciones pasa lo mismo. Si yo, y esto nos ha pasado a los que tenemos algunos años, nos ha pasado muchas veces, si yo de repente pretendo cambiarle la forma de trabajo a un desarrollador, a un tester, si yo quiero cambiarle la forma de trabajo porque implementé una herramienta nueva a un usuario, y al principio se va a resistir, no le va a gustar. Como no lo consultaron, va a decir esto, lo arrumbo y lo dejo de costado, ¿no? Hay que buscarle la vuelta para poder hacer que esa gente participe. Y eso es importante desde el punto de vista del éxito de cualquier iniciativa, ¿no? O sea, vení y trabajemos juntos. De la misma forma, hay que tener mucho cuidado con la gente que pueda, eh, pueda actuar en contra nuestra. Está lleno de casos en donde, eh, a ver, todo el mundo tiene intereses. El problema es si esos intereses se pueden declarar o no se pueden declarar, ¿ok? Entonces, eh, cuando pretendemos implementar una solución nueva, un producto nuevo, y siempre a alguien le vamos a molestar, ¿ok? Con lo cual hay que estar muy atento a lo que los autores llaman el comportamiento subversivo en los proyectos, ¿no? O sea, por ejemplo, gente que por alguna razón es enemiga de nosotros, vaya a saber por qué, porque peleamos por el mismo presupuesto, porque defendemos una tecnología y hay otra tecnología que defiende otro grupo, usuarios que no les interesa mucho, no sé, por ejemplo, queremos controlar las horas de trabajo. Entonces, desarrollamos una aplicación para que la gente cargue las horas que está trabajando en cada actividad. Y eso es una cosa que la gente va a percibir como que la están controlando. Entonces, lo que termina pasando es que terminan dibujando las horas, terminan dibujando, todo el mundo carga 8 horas, que son las horas que uno trabaja por día. Entonces, las cuentas les dan bárbaro, ¿no? Porque están mirando, están controlando las horas. Entonces, al final no sirve para nada, que a lo mejor el objetivo de controlar las horas de trabajo era otro, no ver si la gente cumplía el horario. Eh, entonces, ahí tenemos un usuario potencialmente subversivo, digamos, ¿no? Eh, hay también que tener mucho cuidado con nuestros socios de negocios, tenemos que tener cuidado con quienes promueven otros proyectos. Y lamentablemente hay un tema en el que hay que meterse, y que no es fácil y no es grato, y es entender la política de las organizaciones. ¿Ok? La política es la capacidad de conseguir que el otro haga lo que necesitamos que se haga, ¿no? Siempre y cuando sean cosas positivas. Hay gente que utiliza la política de forma negativa, gente que ve la política en forma negativa y gente que ve la política en forma positiva. ¿Ok? Ustedes tienen objetivos. Bueno, van a usar todos los medios que estén a su alcance lícitos para poder conseguir esos objetivos. Y eso implica convencer a la gente, tener cuidado y a raya a esas personas que por ahí pueden llegar a boicotearnos, eh, tener cuidado con esa gente que plantea situaciones hipotéticas y que traban. Pero escúchame, ¿viste tal estándar y tal regulación de no sé qué? Entonces, los proyectos se traban, no arrancan o se quedan ahí medio empantanados. Entonces, tenemos que tener la habilidad política suficiente como para poder accionar y resolver rápidamente esos temas, digamos, ¿no? Eh, y por supuesto tenemos que tener esa capacidad de poder leer lo que le pasa a la gente, digamos, ¿no? Tenemos que poder
entender qué es lo que mueve a cada una de las personas. Eh, como dice ahí un autor, la gente no es que tiene miedo al cambio, lo que tiene es miedo a la pérdida, a perder algo, digamos, ¿no? Entonces, pérdida de status quo, pérdida de presupuesto, pérdida de estatus organizacional, no sé, hay miles de anécdotas, ¿no? Una, por ejemplo, una organización de las típicas organizaciones matriciales, hay una persona responsable por todo lo que es payroll, sueldos y beneficios regional en Argentina, y un jefe en Argentina de una empresa. Y a este responsable de sueldos, beneficios, le tocó la difícil tarea de decirle al jefe local que no iba a tener más el auto de la compañía. ¿Ok? Al jefe local no le gustó absolutamente nada. Se lo tuvo que sacar. ¿Ok? Se lo tuvo que sacar. Dejó de ser un beneficio que por alguna razón dejó de tener. Siguió el tiempo, en algún cambio organizacional, este pobre muchacho, el responsable de sueldos y beneficios regional, quedó debajo de este otro jefe regional, de jefe local. Obviamente, ¿qué fue lo que pasó? Y al mes se quedó sin trabajo. ¿Ok? Entonces, nada, la venganza es un plato que se sirve frío, pero no quiere decir que no la haya. Con lo cual, es muy difícil moverse en las organizaciones sin manejar los aspectos políticos. Por supuesto que no los van a aprender en esta materia ni en esta charla, pero son cosas que uno va desarrollando con el tiempo. ¿M? Sobre todo para conseguir tener éxito. Para poder tener éxito necesitamos conseguir que los pingüinitos salten, digamos, ¿no? Lo que decíamos antes, cambiar consume más recursos, cuando estamos involucrados la atención cede, ¿ok? Tenemos que encontrar la manera de involucrar a todos los interesados. Y el otro tema no tiene que ver tanto con la motivación de la gente desde el punto de vista de los que tienen que participar en el proyecto, sino otro tema que es importante, la motivación de nosotros mismos, ¿no? Como han leído en el paper de este hombre, de este polaco, que ahora no me acuerdo el apellido, hay diferencias notables en productividad entre desarrolladores. Es muy difícil, de hecho, medir cómo medimos la productividad de un desarrollador. ¿Cómo la medimos? ¿Qué hacemos? ¿Medimos cantidad de líneas de código? ¿Cantidad de líneas de código sin errores? ¿Cantidad de errores en producción? ¿Incidentes en producción? ¿Cómo lo medimos? Bueno, es difícil y al mismo tiempo también es muy difícil entender qué es lo que los motiva a trabajar. Normalmente necesitamos tener un buen entorno de trabajo, eh, necesitamos tener claros los objetivos, necesitamos tener muy en claro, necesitamos tener cierta libertad para poder movernos, ¿no? Eh, Cuando nos controlan mucho y nos imponen mucho las cosas, no nos gusta, tendemos a, a ponernos incómodos, ¿no? Pero fíjense lo que se plantea acá en este librito, es muy bueno, se llama Doing Agile Right, es muy, muy bueno, desde hace un año y medio, creo, ¿no? Cuando conseguimos un objetivo, nuestro cerebro, cuando alcanzamos un objetivo, nuestro cerebro libera dopamina. Dopamina es la hormona de la recompensa, ¿ok? Que es lo que nos lleva a seguir haciendo cosas que nos dan algún tipo de recompensa. Cuando entablamos relaciones con los demás y creemos en ellos, la hormona que se libera es la oxitocina, que es lo que incrementa la lealtad y hace que esa cercanía con los otros crezca. Cuando nos enfrentamos con un cambio difícil, nuestro cerebro libera endorfinas que nos ayudan a mitigar la fatiga.
Cuando nos involucramos en actividades que nos generan un sentimiento o un sentido de propósito muy, muy fuerte, generamos serotonina, que es lo que nos mantiene, nos ayuda a mantenernos tranquilos y confiados. Todos estas hormonas, estos químicos de los que estamos hablando, son los que favorecen comportamientos positivos, benéficos, no solamente para nosotros, sino también para la organización. Y no solamente nos hacen estar más contentos, sino que al mismo tiempo nos generan la facilidad para innovar. Fíjese que, de lo que estamos hablando acá es cómo funciona el cerebro, ¿ok? Con lo cual, no vamos a hacer de esto un curso de neurociencias, pero sí es importante que entendamos cómo son estos mecanismos. Y los estimulo a que profundicen esto a lo largo de la carrera. Para cerrar, un poco repasando lo que decíamos hasta recién, tenemos que encontrar la forma de clarificar y entender cuáles son los objetivos de cada uno de los stakeholders, de cada una de las partes interesadas, gestionarlos adecuadamente. ¿Okay? Los otros días me tocó ser testigo de una reunión de kickoff. La reunión de kickoff es la reunión con la cual se inicia un proyecto, en donde estaban los diversos stakeholders, y uno se plantó y dijo, yo no estoy de acuerdo con este proyecto. ¿Okay? Yo era un mero observador en este caso, pero la gran incógnita que a mí me surge es, bueno, ¿cómo el gerente de proyecto va a remontar esa situación? ¿Cómo va a hacer para gestionar adecuadamente esa persona, ese stakeholder, que ahora se le puso en contra? ¿Okay? Es un claro ejemplo de un stakeholder negativo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para gestionarlo? ¿Por qué se llegó a esa instancia y no se identificó antes a esa persona como un stakeholder que podía llegar a generar problemas? Para resolver muchos de estos temas hacen falta habilidades blandas que en general en la facultad no se desarrollan. ¿Okay? Habilidades que tienen que ver con poder gestionar estas situaciones eh, relacionadas con los aspectos humanos, que son difíciles, ¿no? Muchos de ustedes al final del cuatrimestre nos van a contar que se llevaron bien con sus compañeros de squad, bien con sus compañeros de tribu. Otros nos van a contar que se llevaron pésimo, gente que se borró, gente que no vino, gente que no tuvo demasiada productividad. ¿Okay? Y nosotros lo que les decimos siempre de entrada es, nosotros no somos, no podemos gestionar esos temas, los tienen que gestionar ustedes internamente. Con lo cual, un indicador de inteligencia emocional es que también pudieron gestionar esas situaciones de estrés, esas situaciones de conflicto adentro de cada equipo. Con lo cual, les propongo que mediten seriamente de forma interna. Si es que tienen alguna situación de este tipo, en donde hay alguien que está borrado, que alguien no está participando, a ver cuál es la mejor respuesta para darles. Nosotros no podemos hacer una intervención ahí porque, digamos, no estamos en el día a día, no somos tampoco maestros jardineros, con lo cual los conflictos, gente adulta, los tienen que resolver internamente. El asunto es cómo, ¿ok? Ese es el primer conflicto. ¿Cómo hacemos para resolver esto? Bueno, no es fácil, hay que meditarlo, hay que tratar de aislar la bronca, los sentimientos, analizar las cosas fríamente y poner las cosas sobre la mesa. Ya, esto así no va, nos parece a nosotros tal y cual cosa, ¿vos qué opinás? ¿Qué te parece? Esa es la forma de, por ahí, de tratar de resolver. También hay que ser conscientes de cuando uno forma un equipo, y eso es una de las cosas que siempre nos ha preocupado, por lo menos a mí siempre me ha preocupado tener buenos equipos, gente que esté contenta, gente que esté eh, contenta con lo que está haciendo. Por supuesto, una, una líder de proyecto dijo una vez en una reunión, no nos pagan por ser felices. Pero bueno, a veces hay cosas feas que hacen las organizaciones y hay que hacerlas, ¿qué se les va a hacer?
Pero lo que hay que tener presente es que las emociones positivas son las que favorecen el buen rendimiento, lo que acabamos de ver recién en ese párrafo que acabamos de leer. Con lo cual hay que tratar de generar un buen clima laboral. Y eso no se resuelve con sacarse el número uno en Great Place to Work o tener mesas de ping-pong en la oficina. No, claramente no, eso es superficial. Realmente cuando nos sentimos contentos, y bueno, cuando tenemos cierta libertad, cuando nos sentimos contenidos, cuando nos ayudan, ¿ok? ¿A quién no le ha pasado de los que trabaja o de los que ha trabajado entrar en un ambiente de desarrollo? A lo mejor nos sienten cómodos, a lo mejor un poco hostil, con gente que, bueno, y a veces uno no, también se encuentra con situaciones un poco más ventajosas, en donde realmente lo contienen, le dan tiempo para aprender, si se tiene que tomar los días por examen se los pueden tomar, bueno, son todos esos pequeños detalles. Lo que pasa que también hay que tomar en cuenta que uno no es especial, ¿ok? Atrás nuestro hay otros 100 que están peleando por un puesto de trabajo. Con lo cual hay que también saber ubicarse, saber entender que uno tiene algo para darle a la organización, algo para darle al equipo, y uno espera que el equipo, la organización, le dé algo a cambio, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo al salario, porque claramente el salario es una componente. Si estamos todos los días trabajando 12 horas porque hay que cumplir con un deadline que alguien impuso, y claramente no nos va a gustar estar mucho en esa organización, ¿ok? Y a la larga, si consigo otro trabajo me voy, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Tenemos que ver las cosas de forma sistémica. Los que van a terminar quedando son los que no tienen problema de estar estresados todo el tiempo, pero a lo mejor son también aquellos que no se pueden ir a ningún otro lado. Por ahí me voy quedando entonces con la gente menos capaz, con la gente menos motivada, con la gente que se queda, simplemente por el hecho de quedarse. Y esto en las organizaciones en Argentina se ve todo el tiempo. Como es tan caro poder desvincular a una persona que ya tiene muchos años de antigüedad, y la gente que tiene muchos años de antigüedad juega con ese tema de, bueno, a ver, me voy, no me voy, a ver si me indemnizan, no me indemnizan, tengo 20 años, entonces lo que termina pasando es que esa gente que tiene muchos años de antigüedad en una empresa termina al costado, termina relegada, los proyectos importantes pasan por otra gente, y para la organización termina saliendo todo recontra más caro, porque no la quieren echar, porque no quieren llegar a ningún acuerdo, porque les sale caro, pero por el otro lado tienen que gastar recursos en gente nueva, en gente que pueda asumir los desafíos. Entonces, y no es una cuestión de edad, es una cuestión de actitud. Si uno va a tener la actitud de empleado toda la vida, y ahí estás muerto, digamos, ¿no? O sea, hay que tener capacidad para agarrar y decir, bueno, a ver, yo me planto acá, decido y cambio. No importa si tengo 20 años de antigüedad o lo que sea, porque lo que termina pasando es que las organizaciones se estancan, ¿ok? Se estancan y se mueren, ¿ok? Entonces hay que tratar de estimular la rotación, el cambio, la renovación, y que no quede la gente que no tiene ganas de trabajar, ¿no? Para que se resista a los cambios, etc. Entonces, ¿cómo conseguir que la gente esté motivada? Bueno, no sé, los ambientes de trabajo pueden ser, los límites al multitasking también pueden funcionar. En el caso, estoy hablando siempre en el caso de los desarrolladores, ¿no? Descansos y respetar y valorar opiniones. De vuelta, cuando yo puedo opinar acerca de algún tema y mi jefe, mis superiores, mis pares me escuchan, y bueno, yo me voy a sentir de alguna manera contenido. Lo cual no quiere decir que siempre tenga razón y que pueda decir lo primero que se me venga en la cabeza. No, digamos, claramente tener un ambiente abierto en donde se puedan discutir claramente las cosas que andan bien y las cosas que salen mal, es genial. ¿Ok? Cierro con una breve referencia de un caso, ¿no? De un estudio que se hizo hace ya un tiempo acerca de temas de motivación, productividad, etcétera. Surgieron varias anécdotas y esta es una de ellas, ¿no? Esta persona dice que nunca trabajé tanto como cuando trabajé en tal empresa. ¿Por qué? Bueno, porque cuando iba a las reuniones, las ideas que yo planteaba se escuchaban, tenía mucha libertad para hacer mi trabajo, eh, me reconocían por las cosas que hacía, no me complicaban la vida
reuniones diarias, reuniones departamentales, reuniones gerenciales, etcétera, lo cual no quiere decir que no tuviera reuniones, pero digamos, no le molestaban con ese tipo de reuniones. Tenía esta persona oportunidad para decidir quién formaba parte de su equipo, y si bien tenía una puerta que podía cerrar, la dejaba abierta para que quien quisiera venir viniera a consultar. Entonces, un poco la conclusión es tratar a los empleados como gente inteligente, darle las herramientas que ellos necesiten y correte el camino, dejarlos que ellos van a trabajar contentos y felices y van a producir lo que tienen que producir. Lo importante es poder establecer, conclusión, ¿no? Poder establecer objetivos claros, proponerle objetivos a esa gente, es consensuar las herramientas mínimas y las políticas mínimas y dejarlos de ahí en adelante que trabajen y hagan lo mejor. Cosa que tiene que ver mucho con la filosofía Lean, con la filosofía Agile en general. No se agota este tema acá, como decía antes, lo van a seguir explorando en futuras materias. Yo creo que, y esto es algo que siempre salta una y otra vez cuando, cuando se habla con los egresados de estas carreras, cuando se habla con gente que está en la industria y que toma egresados de estas carreras, es la parte blanda, ¿okay? La parte de poder comunicarse con el otro, trabajar en equipo. Son temas que uno no los aprende en la facultad, tampoco creo que tenga mucha oportunidad uno de experimentarlos, pero por lo menos tiene que estar en el radar, tiene que poder entender de qué se están hablando. Ahí yo les puedo recomendar dos clásicos, uno por DeMarco y Lister y otro por Constantine. Son libros que ya tienen varios años, pero son relevantes. Peopleware y On Peopleware son dos obras muy relevantes, porque son específicas de lo que es el comportamiento humano y de los equipos en el contexto del desarrollo de software, en el contexto de la ingeniería de software. Y el otro libro, el de Kahneman, falleció hace un par de semanas, es un psicólogo que ganó un premio Nobel de Economía, cosa curiosa, trabajó mucho en economía del comportamiento, y es quien acuñó esta idea del sistema uno y el sistema 2, ¿no? El sistema uno es ese pensamiento automático, el sistema 2 es el sistema más lento, el sistema que uno pone en marcha cuando tiene que este, racionalizar, ¿no? Justamente lo que dice Kahneman es que muchas veces ese sistema uno trabaja de forma automática y quiere tomar el control de nuestro cerebro porque como consume menos recursos que el sistema 2, que generalmente opera en la zona de la corteza prefrontal, eh, este, justamente lo que quiere hacer es evitar consumir los recursos de nuestro cuerpo. Bien, con esto terminamos este breve capítulo. Si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta, por supuesto que puede hacerlo. Va a haber espacio para hacer preguntas no de esto, sino de los otros trabajos prácticos y eso. Perdón que Sí, lo... sí, sí, Ok. por supuesto, sí, sí, sí. Era lo que dije al principio. Guido, ¿estás por ahí? Guido de Benedetti. Sí, estoy. Ah, mira, no estaba ni silenciado. Ah, ok, estabas ahí, estabas ahí. ¿Querés que hagamos el Kahoot ahora? ¿Querés que hagamos un intervalito? Sí, podemos hacer ahora, lo tengo listo. Listo, hagamos el Kahoot, después hacemos un intervalito y pasamos ya al tema de las consultas, ejercicios y todo eso. ¿Ok? Bien, ya voy poniendo en el chat el famoso classquiz.d/play. Ok. Del ejercicio 7, ¿ok? Que fue el que entregaron esta semana. Entregaron hoy. Ok. Vamos a compartir ahí la pantalla. Ok, bien, vamos a ver. A ver, lo que planteaba el ejercicio era convertir el modelo, tomar el modelo de dominio como punto de partida, que recordemos que en este contexto un modelo de dominio es
un modelo conceptual, es un modelo independientemente de los aspectos de implementación, y transformar eso en un modelo de base de datos relacional. ¿Ok? Eh, para eso, en el capítulo correspondiente, se dan una serie de lineamientos para transformar esas entidades y asociaciones que vemos en el modelo de dominio en un esquema procesable, digamos, ¿no? Voy a agrandar esto un poco porque me parece que no se ve bien. Un segundito. Eso, no, no. Ahí estamos. Ahí ya lo comparto de vuelta, ¿eh? Muy chiquito. Bueno, entonces tomé un ejemplo de uno de ustedes. Obviamente no está el dato de quién lo resolvió, no importa. Ahí lo tenemos. Con esto, ¿no? Entonces ahí tenemos el modelo de dominio original de UPP, en donde tenemos a los alumnos que siguen, que tienen uno o varios planes de estudios, que corresponden a una o varias carreras. Eh, Estos alumnos eh, bueno, consultan materias aprobadas. Esto claramente es algo que está mal, ¿no? Esto tiene que ver un poco con... A ver qué podemos usar. Vamos a usar esto. Como vimos en otras ocasiones, esta es una acción y la historia que da materias aprobadas, esto tiene que estar en otro lado. En definitiva, yo ya tengo las materias aprobadas acá. En definitiva, es esta relación entre el acta y las notas del acta y el alumno, con lo cual esto acá, en principio, esto es un tema de implementación, ¿no? Acá, por otro lado, le falta una relación entre factura y la cuota, ¿no? No sé acá, no tengo manera de saber esta factura a qué cuota corresponde, ¿vale? Y acá está la resolución, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que efectivamente tenemos una tabla para el alumno, ¿ok? Eh, lo que antes era el identificador en el modelo de dominio es lo que era el ID, es la primary key. Después está el apellido, nombre, dirección, teléfonos. Esto es un error, ¿ok? Porque si teléfonos era un campo multivaluado en el modelo de dominio, esto había que normalizarlo, con lo cual tendría que aparecer una tabla nueva de normalización, una tabla nueva de teléfonos vinculadas al alumno. Y acá esta persona que resuelve se confunde y pone acá código de plan de estudios, código de carrera, ID factura, materias aprobadas. ¿Ok? Esto, como yo les diga, imagínense una tabla, una tabla Excel, en donde yo pongo el número de matrícula, DNI, apellido, nombre, código de plan de estudio, código de carrera, ID de factura, materias aprobadas. ¿Ok? Eso es lo único que me permite decir es que para un alumno tengo un único plan de estudios, una única carrera, una única factura y una única materia aprobada. No puedo tener, este, o sea, está mal transformado el modelo. ¿Ok? Voy a tratar de mostrarlo, a ver, de esta forma, para que se entienda un poco. Lucas, si querés, hacer la pregunta que quieras y mientras yo abro la cámara. No, es algo rápido con eso que marcaste recién, lo de las Sí, foreign key de alumno, sí, sí. pero no es por lo de la relación ceros a muchos a uno, que vos cuando... creo que en una PPT decía que
cuando era así vos tenías que poner Sí, como sí, no, no, foreign key está, en la parte del cero. no, está bien, pero está mal. O sea, está bien lo que decís, pero está mal aplicado en este caso. Es Ah, verdad. ok. Es correcto lo que decís, sí, sí, estamos todos de acuerdo. Pero vamos por el absurdo, mira, para que se entienda. Mirá. Yo voy a tratar de transformar lo que nos está diciendo acá esta persona es que esto es la primary key, tenemos el apellido, tenemos el nombre, ¿ok? Eh, perdón, tenemos el nombre. Después tenemos, perdón, eh, me fui. Tenemos el apellido, tenemos el nombre, bueno, las fechas. Tenemos acá código de plan de estudios, código de carrera, teléfonos y factura. ¿Ok? Esto, lo que nos está diciendo acá hay varios temas para ver, ¿no? Acá nos está diciendo que esto es foreign key, esto es foreign key y esto es foreign key. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá, ya que, perdón, foreign key. Ya que pronto voy a tomar un código, poner Pérez Juan. Y acá le voy a poner el código de plan de estudio, no sé, 01 sistemas. Y el código, perdón, 01 sistemas sería acá el código de carrera. Y no sé, el código de plan de estudio es 2020. ¿Ok? Que es así se llama. Acá teléfono tendría que poner varios teléfonos, con lo cual yo digamos, tendría que inventarme algo como para decir, bueno, a ver, pongo acá varios números de teléfono separados por punto y coma, o algo por el estilo. Y el ID de factura será la factura 001 890, bla, 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 bla. ¿Ok? Ese sería un ejemplo lo voy a agrandar para que se vea un poco mejor, un ejemplo de una fila, digamos, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué me pueden, a ver, Marcelo, ¿qué me puede decir de esta implementación en particular? ¿Qué problema Sí. tiene esto? O sea, el tema de los foreign key claramente está el problema de que no te permite hacer la relación muchos a muchos. O sea, poner Ujú. el caso. Entonces eso sí está claramente mal. Lo que yo tengo a mis dudas respecto es, por ejemplo, respecto a los teléfonos. No me parece tan mal la idea si vos los pensás como que los teléfonos no es algo que maneje el sistema, sino como una descripción en texto de la información de contacto. O sea, porque el jueves lo pensamos también o lo mencionamos con Leandro, por Ujú. ejemplo, el tema análogo, que sería el de la materia con los contenidos. No vas a Sí, separar no, los pero contenidos, eso es otra cosa, porque los teléfonos los vas a necesitar consultar. ¿Ok? pero lo vas a consultar todos juntos, no lo vas a consultar uno por uno y no lo vas a manejar individualmente los teléfonos. Pero esa es una asunción, eso es un supuesto tuyo, digamos. O sea, porque en ¿Ok? ningún momento planteamos que vamos a consultar los teléfonos individualmente, ni cambiar, ni modificar, ni agregar un No, bueno, no, teléfono. está bien, está bien. O sea, No, no me es parece. así. No es así, no es una cuestión de interpretación. El teléfono es dependiente de la matrícula del alumno, ¿ok? O sea, funcionalmente de la matrícula del alumno. Vos no puedes tener en un mismo campo varios elementos que forman parte de la misma, eh, funcionalmente dependientes de la primary key, ¿ok? O sea, eso lo tenés que desdoblar. Esa tabla hace falta normalizarla. De hecho, charlamos y alguien me Claro, contestó sí, lo acerca hablamos de acá. si compañía tenía una tabla de teléfonos con todos los teléfonos de tanto de los alumnos como de los docentes. Yo le dije, no, podés tener una tabla de teléfonos del alumno, una tabla de teléfonos de los profesores o de los docentes, pero no. O sea, esto de hacer cosas raras, de meter adentro, o sea, los datos tienen que respetar el formato eh,
Los datos tienen que respetar las tres formas normales. Entonces, necesitas normalizar. En una base de datos relacional necesitas normalizar. Después, en otro tipo de base de datos podés tener datos anidados o cosas por el estilo. Pero lo lógico acá hubiera sido tener una tabla de alumnos, una tabla de teléfonos de los alumnos, eh, y bueno, nada, lo mismo con los docentes, etc. Esa es Pero la fuera forma. de los teléfonos, o sea, imagínate si también tenés emails así. Entonces podrías Sí, encapsular perdón, todo si no fuera ¿qué? digamos que no solo, tipo, imagínate que vos podés tener otra información de contacto, no solo por Ah, teléfono. sí, por ahí más de una dirección, ¿Podrías tener? O o, lo tenés que o crear más otra tabla. o más de. Así como regla general, yo les diría que cualquier atributo multivaluado en el modelo de dominio, cuando vos lo pasás a una base de datos relacional, vas a necesitar normalizarlo. ¿Y en qué se ¿Ok? difiere el tema de contenidos en ese caso para las materias? Perdón. ¿En cuál es la diferencia en el caso de las materias con sus contenidos? ¿Por qué no lo Es que, separaríamos? es que los contenidos son texto. No sabés qué es lo que hay ahí adentro, ¿viste? Es una descripción de un Es contenido, una ¿no? Es texto. descripción, es como un campo de descripción, es como yo te dijera la descripción del producto. O Claro, sea, no pero hay, ahí sí claramente es texto, ¿no? Ahí sí claramente es texto. Pero bueno, de todas maneras, este es el menor de los problemas en este caso, porque acá lo que está mal convertido es esta relación, perdón, lo que está mal convertida, perdón, estaba bien. Lo que está mal convertida es esta relación que es muchos a muchos, ¿ok? Y esta otra relación que es muchos a muchos. Ahí lo que hacía falta es, como ya vimos, hace falta una tabla de correlación en el medio, ¿ok? Y lo que sí está mal convertido es, digamos, la clave de esta relación uno a muchos. Si yo pongo el código de factura acá, mejor dicho, la pongo acá, me estoy limitando a que este alumno va a tener una única factura. ¿Ok? Con lo cual lo que hacía falta poner es, perdón, esperen que elijo acá el lapicito, lo que hacía falta poner es el código de alumno, el código de, no esto acá, perdón, otra vez lo mismo, perdón, disculpen. Quiero elegir acá la pluma. Ahí está. No es para poder convertir lo que tenemos acá como una relación para un alumno. Bueno, en realidad, ahora que lo veo bien, está bien convertido en función de lo que está puesto acá en el modelo de dominio. Discúlpenme, porque acá lo que dice es que un alumno tiene una única factura. Y para una factura hay cero muchos alumnos. Con lo cual, esto está mal conceptualmente, pero se arrastra mal al modelo de la base de datos, ¿ok? O sea, ¿cómo hacemos para saber? O sea, un alumno tiene que tener varias facturas. Es inevitable, vas a pagar varias veces, ¿no? Es como un cliente y múltiples facturas. Así que está bien convertido porque lo que hicieron fue poner la clave de la primary key de este lado, digamos. Para poder implementar esto uno a muchos, lo que tengo que poner es en el objeto de conectividad 1, tengo que poner la clave en la tabla que implementé de alumno y lo que han hecho. Pero está mal. Está mal porque está mal el modelo de dominio, ¿ok? Bueno, ahí hay un par que quieren hacer preguntas. A ver, creo que estaba Valentina y creo que Tobías, creo. Yo bajé la mano porque, bueno, era para comentar justo lo que dijiste de cómo había implementado lo del plan de estudios. Claro, eso. ahí hace falta una tabla de correlación. Claro. Inevitablemente, ¿no? Perdón, ahí la bajo. Yo también iba a comentar lo de la tabla o sea, de correlación. Bueno, Tobías, ok, bien. Bueno, nada, es fácil esto, es mecánico, chicos. Yo tenía una duda lo que está en con el eso. video. Sí. ¿Quién? No, Lucas, cuando es ceros muchos, uno muchos, ahí es cuando aparece esa tabla con con las claves, ¿no? O sea, en vez de tener foreign key, alumno tener todas esas foreign key, la tendría que tener una tabla intermedia, tendría que tener esas claves como foreign key y primary key, ¿no? Las dos. Claro, miren, voy a ir a un ejemplo bien concreto. A ver. En el muchos a muchos. En el muchos a muchos. Claro, Cuando eso, hay porque
Cuando hay un 0 o un 1 en uno de los dos lados, directamente es una columna con la foreign key, en el del lado que tiene varios, ¿no? O sea, yo conozco, yo estoy relacionado con varios, entonces no sé nada. El varios está relacionado con uno, entonces sabe ese. Lo conoce directamente, no necesita la tabla intermedia. Claro, y entonces cuando es varios a varios, no importa si es ceros a muchos, unos a muchos, cuando es muchos y muchos, ahí aparece la tabla intermedia con esas claves, que es como se muestra la PPT, que encima tiene que ser foreign key y primary key en la tabla esa, ¿no? Claro, exactamente. Sí, identificar unívocamente una fila en esa tabla intermedia, necesitas de las dos, al menos de las dos columnas, que son a su vez foreign key de las tablas que están haciendo muchos a muchos. Como Miren, acá decía justo Sergio, es medio mecánico. sí, Esto sí seguramente el es. chat GPT, su versión más básica, también te lo No, no, resuelve casi sin pensar. no des ideas, Guido, no des Ah, ideas. perdón. Ahí Está tenemos bueno un eso, ejemplo, miren. editor. ¿Cuál es? Programis. Ahí hay, sí, no sé, esto lo encontré recién, pero fíjense que acá lo tenemos un ejemplo bastante tonto de una tabla de clientes que lo que tiene es una primary key, que es el customer ID, el nombre, apellido, edad y el país, ¿no? Es lo que está acá. O sea, fíjense que lo que nos está mostrando acá, a la derecha, es esta definición, ¿ok? Tengo un comentario. Sí. Fíjense que ahí, country, en la tabla customers, quien diseñó esto decidió no normalizarlo. No hay un Ujú. country ID, ¿no? Si tiene una sola nacionalidad. Es más, si tuviera varias nacionalidades, entonces ahí seguramente tenga muchos a muchos. Si yo asumo que tiene una sola nacionalidad o el país de nacimiento, ahí podría tener un ID de country. Pero acá, este ejemplo directamente decidió ni siquiera normalizar la columna country. Ahí están, hay tres ejemplos que les acabo de dar de lo que tal vez depende de lo del teléfono, la descripción. Bueno, acá en teoría hay que llevarlo a la máxima normalización, pero eso para base de datos. Sí, Sergio, perdón. No, estaba, y esto es análogo a la relación entre los alumnos y las facturas, ¿no? Acá están los clientes y las órdenes, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que Order ID es la primary key, después tenemos el ítem que está acá, el monto, y acá está el customer ID, esa es la foreign key, ¿ok? Es esto que está acá. Entonces, de repente yo puedo hacer, a ver, puede fallar esto, hace mucho que no lo hago, pero se dedico from orders. A ver si esto lo corre, supuestamente me trae todos Ah, los campos de la orden, ¿ok? Ahora, si yo le digo que necesito tener todos los atributos de orders, de un punto asterisco, pero además quiero, esto creo que va con coma, sí, yo te ayudo si quiero, querés. dale, sí, vamos a traer de customers, punto customer ID y de customers vamos a traer Vamos a usar también alias. last name, así nomás. Esto vamos a hacer de orders y de customers. Y tengo que decirle el where, ¿no? Cuando tengo que hacer el join entre las dos tablas. Necesito que decirle, tráeme esta información, pero tráeme los datos del cliente que correspondan a cada una de las órdenes, ¿ok? Entonces esto lo vamos a hacer cuando orders punto customer ID sea igual a customers punto customer ID. Ahí lo que estoy diciendo simplemente es, a ver, puede fallar, ¿eh? Me puede Esto va a decir cualquier cosa. Ahí está, no. milagrosamente. Ahí lo que me está trayendo Repetiste el es, Customer ID, pero bueno. sí, bueno, por Para ahí, chequear porque que estaba, joineó bien. Está bien, claro, joineó bien. yo vino bien, esto lo podemos sacar, yo vino bien. O sea, ahí Igual lo no, que hicimos fue, olvídense lo que dije join. Guárdenlo para sí, base de no, no, datos. tal cual, ahí lo que hice fue, me traigo las órdenes y para cada orden me traigo los datos del cliente, ahí puse el last name y el last name, nada más. Pero solamente para cuando coincida el customer ID. Si yo le saco esto, esto es interesante para que lo Te hace un vean. producto. Claro, te mezcla las dos tablas, ¿no? Fíjese que está para cada orden
para el orden Te, 1, te trae trae todos todos los los clientes. customers, Exactamente, por más que no hayan comprado eso, de cualquier cosa eso. exactamente, eso es cualquier cosa. Bueno, eso es lo que, para eso sirven las foreign key, digamos, ¿no? Ahora, fíjense que si yo quisiera, a ver, bueno, acá justo es medio difícil inventar una cosa muchos a muchos, ¿no? Pero claramente, imaginemos por un momento, hagamos este pensamiento, suspendámoslo un poco, imaginemos lo que podemos hacer compras comunitarias y que una factura pudiera venir a nombre de muchas personas. Entonces ahí claramente necesitamos una tabla de correlación para poder decir, bueno, a ver, estas facturas corresponden a todos estos clientes, ¿ok? No pasa en la realidad, pero digo, para poder hacer el comparativo entre los dos, ¿no? Eh, Así que bueno, este en particular, esta resolución tiene estos problemitas. Después por acá, vamos a ver, ahora dejo a los que tienen preguntas para hacer. Eh, acá hay algo interesante. Lo que está bien, sí, acá es que existe una entidad horario. Este horario corresponde solamente a un aula, a un cuatrimestre y a un curso. ¿Ok? Va a haber, supongamos, tenemos los lunes de 6:30 a 21:30, va a ser una instancia de horario, y otra instancia de horario va a ser jueves, por ejemplo, de 18:30 a 19:30. ¿Ok? En las aulas correspondientes, cuatrimestre correspondiente, etc. Como que no necesita ahí una clave, perdón, no necesita un identificador. ¿Ok? Entonces yo cuando traslade esto, probablemente voy a tener una tabla para horario. Pero, ¿cuál es el problema? Yo acá tengo una tabla que dice día, horario, historia, horario de fin, horario de inicio, código de curso, número de aula y foreign key. En principio pareciera que está bien transformado, pero tengo un problema acá, que toda tabla necesita una primary key. No puede existir una tabla sin clave primaria, con lo cual acá le tengo que inventar una clave primaria a todo esto, que claramente no sirven estos tres que estoy marcando acá, porque no nos va a dejar tener más de un día y horario para una misma combinación de código, aula, cuatrimestre. ¿Ok? Con lo cual, ahí hay que inventarse una clave primaria que puede ser un número correlativo, una cosa por el estilo. Si uno decide agregarle, hace que la clave primaria sean esas tres columnas más día, estaría restringiendo que en ese curso, en esa aula, en ese cuatrimestre, puede solo dar un día ese horario. Si le agrego Exactamente. la hora de inicio, ok, pero bueno, ojo, porque a través de la implementación tendrías que chequear que no sea la misma hora. Bien, tal cual. Por Nada, es supuesto, más no fácil pretendemos poner un que, ID nuevo y chao. claro, hay una materia entera de este tema, no pretendemos que se conviertan en expertos, pero simplemente lo que estamos tratando de transmitir es cómo se traslada, de la misma forma que veíamos cómo la historia de usuario y los criterios de aceptación ayudan a interpretar el comportamiento que hay que implementar y cómo el modelo de dominio permite identificar los objetos, las clases de implementación, acá también estamos planteando cómo es la persistencia de esas clases de implementación. Digamos, ¿no? Eh, bueno, ahora sí, planteando acá este, por ejemplo, el plan de estudios está bien convertido, corresponde a a un código de carrera, con lo cual está bien. La materia corresponde a un plan de estudios, está bien. Ese plan de estudios corresponde a una única carrera, con lo cual no se pueden compartir materias entre carreras distintas, que está perfecto, no pareciera ser un problema. Y después tenemos acá, esta otra se escribe acá hay una relación muchos a muchos. Esto en una base de datos relacional no está permitido, no se puede hacer una relación muchos a muchos, no hay forma de implementarla, salvo que acá le pongas una tabla de correlación y transformes esto en una relación 1 a muchos de este lado, y lo mismo de este lado, ¿no? 1 a muchos de este lado. Eh, Ahí le falta el checklist del modelo de datos. Tipo,
¿Tengo una relación muchos a muchos en el diseño de la Claro, base de datos? Sí. Me faltó algo. me faltó algo, acá se me escapó algo. ¿Ok? Bien, creo que Joaquín tenías una pregunta. Sí, ahí está un poco bien explicada. Tenía dudas con la relación de materia con las correlativas. Ah, sí, No me queda muy claro porque se supone que es una relación o sea, supuestamente en el modelo de dominio es una relación de materia con materia de muchos a sí. muchos. Ujú. Es el ejemplo que está en la bibliografía donde te dice que tenés que tener una tabla, que para el ejemplo era pieza. Entonces vos tenías la tabla pieza y tenías la tabla, no sé, que tenía componente, o sea, pieza Sí, componente y pieza compuesto. sí. Era una cosa así. No me termina de quedar claro porque la relación de materia con correlativa, pensándolo, seguía siendo de muchos a muchos, porque una materia puede tener cero o muchas correlativas. Sí, mira, es recontra fácil. Es recontra fácil. Necesitas la tabla de materias, claramente, y necesitas una tabla de correlativas, en donde pones las materias que son correlativas entre sí, los códigos de las materias que son correlativas entre sí. Y listo, se acabó. Lo vimos, de hecho, lo vimos los otros días, si no recuerdo mal. Porque es como si tenés que desdoblar esa relación M-A-N, es una relación unaria, pero no deja de ser una relación de muchos a muchos. Entonces, necesitas una tabla de correlación en el medio. ¿Ok? Ahí Entonces, está, a la imagínate, derecha en el medio. perdón, Digo, ahí está esto hecha acá. a la derecha en el medio. Ahí. Sí, pero acá también la pusieron mal, porque se equivocaron con la cardinalidad. Porque de vuelta acá Sí, a estamos mí me pasó planteando. lo mismo. O sea, Claro. hice la tabla de correlativas, pero me quedó la multiplicidad Eh, muchos a muchos. Sí, claro, Otra vez. exactamente. Esto se resuelve fácil porque acá una materia correlativa corresponde a una acá y a otra acá. Y ahí se resuelve. Listo. ¿Ok? Y está bien que sea de 1 a 0 muchos porque puede ser que una correlativa no tenga, puede ser que una materia no tenga ni materias que le sigan ni materias anteriores, con lo cual es correcto. ¿Se entendió esto, no? ¿Entendiste, Joaquín, el planteo? Sí, 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 muchas gracias. Acá se le Igual ponen acá hay un valores. tema con esta implementación, no puede haber dos columnas con el mismo nombre, ¿ok? Con lo cual acá el problema es que te queda código materia, código materia. ¿Ok? Entonces, acá lo que hace falta es que esta tenga un nombre distinto y esta tenga otro nombre distinto, pero que apunten sí a código materia, ambas. Obviamente no pueden tener las dos el mismo código porque una materia no puede ser correlativa de sí misma, ¿no? ¿Ok? Es fácil, es Hay, mecánico, hay que prestar atención. hay Sí, motores de base de Guido. datos que sí te lo permiten, pero el SQL No, bueno, en una base de datos estricta relacional, en este caso no. no debería. Claro, no funciona. ¿Ok? Bueno, cualquiera que tenga dudas Hay más puede. preguntas. Perdón, no estoy bien. Sí. Tiene mi tocayo la mano levantada. Perdón, no lo veo. Sí, Guido. Buenas. Tenía una duda, bueno, este modelo puntualmente no, el anterior que estaba mostrando. En cuatrimestre se indica que tienen un periodo de inscripción y un periodo de exámenes. Yo Sí, lo mantuve, por las dudas lo convertí, o sea, puse una fecha de inicio del periodo de inscripción, una fecha de inicio, fecha de final del periodo de es, inscripción y lo mismo con el otro periodo. sí, ¿Es es lo correcto. correcto? Ah, ok, bien. Es lo Eso. correcto. Sí, sí, sí. Sí, porque de vuelta en una base de datos relacional, los tipos de datos son primitivos. Entonces tenés enteros, tenés caracteres, tenés reales, Reales no, tenés decimal de décimas, sí, incomplexo. dijiste reales, pero bueno, sí, no me acordaba cómo era. Y tenés Punto flotante, si querés. puntos, sí, claro. Tenés time, o daytime en realidad, que Ujú. es combinación de fecha y hora. Este, pero no tenés pedido, con lo cual tenés que resolver ese tema. Igual ese es un tema, si querés, menor, porque no lo vimos, así que, pero A lo futuro que queremos,
Con algún motor de base de datos sí hay periodos, hay intervalos, hay de todo, pero acá los Sí, digamos a los lo que básicos. es estándar, lo que es estándar. Sí, Severino, sí. Te escuchamos. Severino, tenés la Disculpa, mano levantada. Ahí te escuchamos. disculpa, tenía. Ok. Yo tenía una duda con respecto a las relaciones ternarias del modelo de dominio. Uf, Misma situación. El modelo de dominio. Claro. ¿Querés que veamos tu modelo? ¿Querés que veamos tu modelo de dominio? ¿O no, vos no, tenés porque justamente la saqué de mi modelo, pero surgió un par de veces como, no tendré que meterla acá. Sí, Y te digo que ha sido un tema que yo después me di cuenta. Nosotros en general tratamos de que no se metan con las ternarias porque es complicado. Eh, las ternarias son complicadas. Pero me di cuenta que acá había un par de cosas que pintan bastante bien para hacer ternarias. Por ejemplo, todo este tema del horario. El horario podría tranquilamente ser un objeto asociativo de una relación ternaria entre aula, cuatrimestre y curso, pero me pareció que era complicarse mucho. justamente ese era el que eliminé. Claro, sí, sí. Bueno, pero con el objeto asociativo sale más fácil todavía, porque, a ver, déjenme un segundo a ver si... En definitiva, vos necesitas resolver es, cuando tenés una relación n a n en el modelo de dominio, necesitas tener una tabla de correlación, ¿ok? Bueno, en las relaciones de grado mayor a 2, ternarias, cuaternarias, lo que sea, tenés que implementar lo mismo, una tabla de correlación, ¿ok? Cuyas claves primarias sean los identificadores de cada una de las tablas que estás correlacionando. En este caso, si tenés cuatrimestre, curso Y aula. y creo que aula, si tenés ahí una relación ternaria, lo que tenés que tener entonces es una tabla por cada uno de esos elementos y una tabla de correlación que te vincule los elementos estos que estamos hablando. A ver, dicho de otra Yo tenía, manera. yo tenía una correlación entre curso y aula, en Sí. donde esa tabla de correlación tenía atributos de horario, día, hora de inicio y hora de fin. Y bueno, el aula, o sea, como el aula se identifica por un número, también hice que la sede, ¿cómo es? Que se dice en el objeto de dominio, cuando le pasa el código al aula, o sea, que el aula Sí. depende del código de la sede, ¿eso está bien? A ver, el problema con esto, que si yo te planteo esta tabla de correlación, ponele, curso 01 en el aula 103, el segundo cuatrimestre, ¿ok? Esa sería la clave. Estas tres son primary key y foreign key al mismo tiempo, ¿ok? O sea, las tres constituyen la primary key y cada una por separado es el foreign key. El problema es que yo puedo tener una sola combinación de esto, ¿ok? Con lo cual, si yo te digo acá que el día, que son las columnas que no son clave, digamos, ¿no? Día, y hora, desde, hora hasta, ¿ok? Me estoy diciendo de lo que acabo de decir, ¿eh? Pero fíjate a dónde se complica. Hagamos el ejemplo como el curso nuestro, ¿no? 01 Sergio. El aula, no sé en qué hora estaremos, segundo cuatrimestre, perdón, 01 2024, ¿ok? Los lunes, hora desde 18:30 a 21:30, ¿ok? ¿Qué pasa si... Autotransformó el Excel el 0124 de enero. Ah, perdón. Está bien, no importa, ustedes me entendieron. Segundo cuatrimestre, perdón, estamos con el primero. Primer cuatrimestre 2024, ¿ok? Entonces, si estas son las claves, si yo quiero decir, che, el día jueves el curso de Sergio está a la misma hora,
en la misma aula. ¿Qué pasa ahí? La primary key tiene que ser única. ¿Ok? Con lo cual el modelo no lo soporta. ¿Ok? Con lo cual esto acá tenemos problemas. Claro, si querés dar clase, o sea, con una pausa de por medio, no lo soporta. No, pero inclusive si yo quiero dar otro día, era lo que decía antes Guido, ¿no? Supongamos que entonces para resolver este problema yo le agrego, o sea, está claro que tengo dos filas con la clave repetida, no puede haber algo, es como tener, no sé, dos alumnos con la misma matrícula, no hay forma, ¿ok? Entonces, lo que había propuesto Guido en algún momento era, bueno, pero pará, a ver, agreguémosle el día, ok, fenómeno. Entonces el día forma parte de la primary key. Entonces ahí ponele que sí, este caso lo soportaría, con lo cual lo ponemos de vuelta en negrita. Pero supongamos que por alguna razón esta materia dice, bueno, mira, vamos a dar clases a la mañana y después repetimos a la tarde. Dios no lo permita, este modelo no te sirve. El Nos mismo día, transformamos en perdón. PAES. Claro. Entonces, de Entonces vuelta tendría que acá, hacer una tabla, tendrías que hacer una tenés, tabla que apunte a cada tabla independientemente. O sea, que no claro, en sean. realidad lo que necesitarías hacer acá para resolver este problema es tener una clave que tenga, perdón, una tabla que tenga una primary key que sea, no sé, código de horario. Muchas veces hay como un número correlativo que se puede establecer. Estas dejan de ser primary keys y son solamente foreign keys. Y esto no necesitas. La primary key es esta, código horario, no sé, 0.1000, este es el horario 1100, qué sé yo, no sé, es un tema más de implementación. Con esto resolvés y pues es la parte más abarcativa, ¿no? Estaría para ponerle cronograma, por ejemplo, a la tabla. ¿Cómo, perdón? Cronograma es un buen nombre para la tabla. ¿Esa? Sí, totalmente, sí, o directamente horarios, días y horarios, o qué sé yo. ¿Se acuerdan? Esto es como implementar cuando en el colegio tenían los horarios, que estaba cada día, lunes, martes, miércoles, que tenían castellano de 9 a no sé qué. Bueno, lo que está implementando esto es eso. ¿Ok? Entonces, con respecto al tema de la relación ternaria, me parece que es el mismo problema, ¿no? O sea, volviendo al modelo de dominio, me parece que ahí no sé si funciona. La relación ternaria. Bueno, a ver, seguimos con las preguntas. Creo que estaba Marcelo, después Francisco y después Joaquín. Bien. Mi pregunta es en cuestión, yo no hice una relación ternaria, lo que yo hice fue, vos tenías como la clase asociativa curso en cuatrimestre y después a partir de ahí esa clase asociativa se relacionaba con los alumnos para tener inscripciones y con los horarios, o sea, tenía una composición básicamente con horarios para después que cada uno tenga su aula y así. El problema está en que al final para identificarlo yo en las tablas, casi que se va al mismo problema con básicamente las ternarias, porque uso, en vez de poner un ID claramente específico para la clase asociativa, que no se debería, entiendo yo, lo que hice fue claramente, por ejemplo, en la inscripción a un curso, lo que puse fue una clave primaria con 3 campos, que sería el código del curso, el código del cuatrimestre y la matrícula del ¿Querés mostrarlo, Marcelo? Porque Sí, estamos muy en el aire. Sí, bueno. Tienes que dejar de compartir, Sergio. Perdón. Dale. Vuelvo a tomar un tiempo. Estoy entrando. Y esta parte en específico, acá la acabo de modificar y no lo puse, pero ya tenía el nombre de módulo y que claro, tenés que tenerlo así o así para poder identificar que no sea solo por curso y cuatrimestre. Puede ser un problema.
Entonces, yo lo que puse es que acá entre el curso y cuatrimestre, ya dentro de la diseño de base de datos, vos tenés lo que sería el curso en cuatrimestre, que vos tenés que estar asociado con un cuatrimestre y con un curso, que tiene Bien. básicamente el cupo máximo como dato, ¿no? Que puede variar entre cuatrimestres, como yo. Y después tenés la clave primaria, que va a ser el código del curso y el código del cuatrimestre. Después vos tenés alumnos que se van a interactuar con curso en cuatrimestre a través de lo que sería la tabla de relación, que es inscripción, que Esa va a tabla es la tener, que implementó la asociativa. sí, o sea, curso en Claro. cuatrimestre, sí, y si encuentro, este es el modelo que, Ahí está, inscripción. claro, tenés básicamente la clase asociativa que es STEM curso o curso en cuatrimestre, y después tenés la que se relaciona, por ejemplo, con alumno, con inscripción, o con acta, que también acta, no, acta tiene ya la clave primaria, así que no es como foreign key. ¿Dónde está la consulta? ¿Lo estás modelando bien a nivel base de datos? Claro, la consulta estaba en el tema de básicamente si era correcto, porque me parece que es la misma forma que al final con las claves primarias que lo mismo que con una relación ternaria, ¿no? Porque si fuera una relación ternaria tendrías el mismo diseño en la base de datos, básicamente. Sí, pero sí, probablemente. Sí, sí, sí. La diferencia es que la ternaria, de todas maneras, vos cuando agarrás, tenés que agarrar dos pares y ver con cuántos. O sea, tenés que agarrar dos pares. ¿Qué estupidez acabo de decir? Tenés que agarrar dos de los objetos y ver el tercero, Con la cardinalidad. la cardinalidad. Claro, entonces yo te digo, un curso, un cuatrimestre, en cuántas aulas puede estar. Y puede estar en varias, digamos. Ahí el problema de vuelta es que no te resuelve el tema de los días y los horarios. También si fuera ternario, no sería, en este caso, digo, como es una clase asociativa, vos tenés que básicamente, por ejemplo, en la tabla de inscripciones, la foreign key es la tabla asociativa, básicamente, del ID que estaría en la clave primaria del curso en cuatrimestre, no sería como el ID del curso, básicamente. Sí, creo que sí. Un último Bueno, comentario con esto que estás mostrando acá. Justamente cuando vas a hacer la tabla de inscripción de esa asociativa, estás sacando el ID del alumno y el ID del curso, que a su vez el ID del curso está compuesto por el de horario y cuatrimestre. Entonces, por eso se implementa similar a la ternaria, porque venís arrastrando una asociativa de otra asociativa. Entonces, bueno, la primera asociativa ya tenía dos primary key, dos foreign key que son la primary key, y al asociarlo con la otra tenés tres. Hay una pregunta que también, o sea, acá tendría abono, fecha de abono. Al final, como es una relación una a muchos, yo el fecha de abono lo puse en la tabla de factura. Que ahora no estás mostrando nada, no sé si. Uy, claro, se fue. Se fue la otra. Acá está. O sea, acá. Acá en factura alumnos. En el modelo de dominio tenía una clase asociativa que era fecha de abono. Así que, o sea, abono, que tenía como dato fecha de abono. Pero como era una a muchos, alumno con factura, le puse la fecha de abono como un campo en la tabla. No sé si eso es correcto. No, La está bien, información. eso Claro, porque para la qué lo factura hiciste. sabe de qué alumno es. Claro, Claro, básicamente, ¿no? claro. Sentido. Como En ese tiene el sentido. 1 del lado del alumno, entonces tiene la foreign key a ese 1. Sí. Muchas gracias. Bueno, creo que está Francisco en la lista. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está Francisco? Todo bien. Disculpa, no tengo cámara, que se me quedó sin batería del celular y bueno, No está pasa cargando nada. ahí, pero está medio muerto. Este, nada, yo tenía una duda principalmente con el tema de que habían dicho que era bastante mecánico de pasar el modelo de dominio al modelo de base de datos Ujú. y me di cuenta que hay entidades, si quiere, que me desaparecen a mí en el modelo de base de datos. Por ejemplo, en el tema de la factura. Yo tenía, ¿Querés ¿Querés compartirlo? mostrar, Francisco? dale. Así lo vemos. Dale. Total. Así no hablamos en el aire y. Creo que ahí Bien. estoy compartiendo.
Sí, ahí Voy a ver estamos. si puedo poner pantalla completa. Bien. Bueno, en el modelo de dominio yo tenía el recargo modelado, Sí, pero en el base de datos no vi la necesidad de ponerlo porque lo contemplé como que iba a ser un proceso batch, si se quiere, que nada, el backend iba a chequear la factura cuando el detalle de pago, iba a comparar la fecha de la operación del detalle de pago contra el sí. vencimiento de la factura, y bueno, y ahí va a ser un if, digamos, de si se requiere aplicar el recargo o no. Entonces no lo veía la Y si necesidad de quiero cambiar el volcarlo. recargo, ¿qué pasa? Claro, bueno, Tengo que ahí no tocar el estaría código. parametrizado, si se quiere, tener que cambiar el código, sí. Sería Y una bueno, ventaja pero ponerlo para parametrizarlo, digamos. A es ver, para que lo ahí, recuerde. sí, claro. Este, Me choca un poco el tema de que estemos hablando de comportamiento mirando el modelo de dominio, pero no importa. Ahí hay un primer tema que fíjate lo que está planteado ahí, ¿no? mm, Este, eh, lo que dice ahí esa relación entre detalle de pago y factura, ujú, ¿ok? Es que siempre va a haber un recargo entre si es que hay un detalle de pago y una factura. Eso es lo sí, que está diciendo ahí. O sea, si yo no veo mal de claro. acá, para una factura determinada le corresponden varios detalles de pago. Sí, sí, eso es un error que corregí No, no en importa, no la importa. base de datos, Está sí, claro sí, que tendría que ser 0 o 1, porque mientras la factura está sin pagar, sí, no va a haber relación. ¿Ok? mm, Pero por el otro lado, como recargo existe, siempre y cuando exista una instancia de la relación, y vuelvo ahí lo que decís es que siempre que la factura se pague, va a existir el recargo. Con lo cual, desde el punto de vista conceptual, eso no refleja la regla de negocio o la política, o no claro. refleja los requisitos, diría yo, ¿no? O sea, los Te recargos, obliga, te obliga a que los valores de recargo tengan ciertos valores al momento de implementar para no tener recargo. exactamente. Claro, sí, sí. Con lo cual a nivel de lo que es el modelo conceptual, el recargo, ahí en principio, de vuelta, lo que te está diciendo es que vas a tener recargos siempre. Sí, claro. Y lo que dicen los Además, requisitos es que los sí, recargos los tenés en la a próxima veces. factura, además, No, dice tal exactamente, cual, pero ¿no? aparte los tenés Eh, a veces, no lo tenés siempre. sí, Si, todos, si sos un alumno que paga siempre sus facturas a tiempo, no vas a tener nunca una instancia del objeto recargo. Con lo cual, recargo parece ser más bien como dice el enunciado, ¿no? El recargo se aplica sobre la factura siguiente a la factura que tenés sin pagar. Con lo cual, daría la sensación de que recargo es más bien un atributo de factura más que un también. objeto, Sí, y que además puede ser, puede tener, es un puede atributo ser nulo. opcional, digamos, no siempre va a tener datos, ¿no? O Sí, sea, 0 o 1 sería el sufijo que habría que poner. claro. ¿Ok? Igual también, sí, otro en el vuelco de esto a la base de datos, Sí, ok. yo deseé Vamos a ver cambiarlo. Sí. qué fue lo que te pasó en la base de datos, que era tu origen, el origen de tu consulta. Sí, algunas cosas. Primero que el alumno no llega a conocer la cuota, eso no me gustó porque, nada, calculo que puede consultar las cuotas. De vuelta, no es una relación, sí que la va a conocer, Claro, pero no hay que confundir, digamos, vos te imaginás que el alumno, necesitas mantener información del alumno y la claro, cuota, la relación entre el alumno y la cuota. ¿De qué te serviría? claro, las cuotas son para todo el alumnado iguales, estimo. Exactamente. Y además, Lo que sí tiene que conocer es la eh, factura, en todo caso. claro, exactamente. Pero ojo con esa palabrita conocer Sí, porque viene de mi implementación de objetos y acá estamos en una base de datos, ¿no? Nada más. O sea, es un sí, sí, sí. comentario No, no, porque obviamente. no es que la factura lo conoce. La factura tiene una relación con la cuota porque necesita Claro, saber no. Digo cuál es conocer la porque, por No, querer te decir entiendo. que va a tener que cruzarse en la base de datos en alguna tabla para Exactamente. que lo podamos Pero es cambiar. interesante el punto que planteas porque ahí hay una relación de transitividad, ¿no? O sea, definitiva. Vos sabés que el alumno Sí, tiene 0 o n facturas asociadas y sabés que para una factura le corresponde una única cuota, ¿ok? Con lo cual sabés indirectamente cuál es la cuota
que tenés Sí, sí. que Si pagar si al alumno. estuviéramos en el editor de SQL que hacía Sergio, vas a unir alumno con factura y factura con cuota. Y después, Claro. solo para llegar desde alumno hasta cuota, y Ujú. no querés ver lo que pasa en la factura nada más, querés ver solamente alumno cuota, lo vas a poder hacer. Y eso ya sería una Ujú. consulta de la base Sí, de datos. sí, sí. Acá lo que plantea Sergio es, vos identificaste que hay que relacionar alumno con cuota. Bueno, Sergio, acá me decían, carece de Sí, sentido. no, no. No, ¿Ok? Pero que después lo puedas hacer o no, sí, y la magia de la base de datos y relacionar. claro. Ahora fíjate ahí interesante lo que pones en la tabla esa, alumno pago cuota. Ujú. Lo que estás poniendo es, vos en vez de en tu modelo de dominio habías asociado el pago, no de la factura, sino con la cuota, ¿ok? Y después asociar, volvé un segundito al modelo de Sí, dominio sí, para que sí. todos estemos en la misma página. Ven ahí cómo estaba hecho, ¿no? Me es Entonces más fácil ahí, pensarlo en base de datos, en tabla de base de datos, que en el modelo de que dominio. hay que, Y es por que justamente eso ahí te das cuenta lo modelé bien al revés. cuando te equivocaste en el modelo de dominio. Sí, ¿Está? sí, tal cual. Entonces, ahí lo que vos estás diciendo es que el pago está asociado a la factura y surge como resultado una relación entre alumno y cuota, digamos, ¿no? Sí. Eh, con lo Esto, cual, cuando vos, claro, eso tiene que desaparecer, recargo tiene que ir ahí como factura. Y ¿cómo podríamos especificar que puede ser nulo le bueno, pones eso en la base de datos, entre sí. corchetes 0.1. Ok. ¿Sí? Con eso lo que está diciendo es que hay o una instancia o ninguna de recargo de ese campo. Esa es Tengo la una forma de poner. duda ahí, Ahí, perdón. para, déjame, ahí Ah, vamos, Lucas, déjame que terminamos con esto. Entonces, volviendo un poco al diagrama del diseño de las tablas, al diseño de la base de datos. Ok, bueno, entonces ahí vos directamente dijiste, bueno, a ver, relaciono con el alumno, relaciono con la factura. Y la cuota indirectamente, digamos, ¿no? Ujú. ¿Ok? Lo que ahí te falta en la factura es el importe, El importe que que lo lo estás pensaba yo poniendo. sacar de acá, pero el Es relacionando, por correcto, eso lo sí, relaciono con la sí, cuota, ¿no? tenés razón. Pero por ahí, sí, no, tenés razón, por ahí no haría falta. Sí, Pero el problema es que vos en factura tendrías que reflejar el recargo, con lo cual tendrías que tener el importe total, por lo menos, ¿no? Hay un atributo claro. calculado, lo sumo. Claro, exactamente. ¿Y qué Y ese más? atributo correspondería a que esté en la factura, entonces. Claro, el recargo tiene que ir a la factura, Sí, ok. que puede tomar valores nulos, ¿no? Ok, sí, puedo hacer, si no, un subtotal acá que incluya ese recargo, Sí, quizás. Sí, sí, yo me quedaría más tranquilo si repitiendo pero lo bueno, es un tema explicito, sí. de Sí, sí. poniendo en la factura el arancel que le corresponde, ¿no? Nada, después Por más que sea cuestiones que me repetido, ¿no? Pero bueno. quedaron muchos a muchos, que eso, bueno, lo tengo que ir solucionando ahora. De todas maneras, acá sí hay un tema que me Sí, gustaría bajar un cachito, sí, mostrar sí. la parte de abajo. Primero, la relación entre factura y alumno pago cuota no puede ser uno a uno, ¿ok? Porque el Mm, pago, no todas las facturas están pagas, con lo cual, del lado del claro. alumno pago cuota debería ser 0,1, ¿ok? Eh, y lo otro acá es que, eh, ok, 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 está bien. Sí, Esto contradice un poco lo que tenés en el modelo de dominio. Con el modelo de dominio vos decís, si no recuerdo mal, que una que puede cuota tener podía muchos tener pagos. muchos pagos para el mismo alumno, con lo Sí, cual sí, eso eso no está lo bien. quería cambiar. Sí, Claro. O sea, esa relación ahí alumno-cuota debería sí. ser alumno. Bueno, no, sí, misma situación en realidad. No, está bien. Está bien, el alumno paga cero varias cuotas, pero Acá por cada 0,1 cuota es. quizás. Claro. No, está bien, está bien. Está bien planteado, no dije nada. Bien, Siempre ahora sí, Lucas. recuerden, Sí, perdón, no, Diego. recuerden que en ambos, el diseño de la base de datos y en el modelo de dominio, pueden empezar a jugar, a ponerle valores y crear instancias a cada una de las entidades y ver cómo se relacionan e ir validando, Sí, que esté bien diseñado o modelado. Y por eso
digo, hago énfasis en la parte donde el enunciado dice consistencia entre historia de usuario, entre requisitos, entre modelo de dominio, entre modelo de diseño de datos, entre los prototipos, entre todo, ¿qué es lo más difícil? Es lo más difícil para ustedes. Digo, para nosotros es lo más fácil de corregir, créanme, porque es muy fácil encontrar inconsistencias. Pero es lo más importante porque si no, lo que ustedes identificaron, después especificaron, después modelaron y después se termina implementando, si empiezan a aparecer las inconsistencias, al momento de llegar la validación, no se va a cumplir, no va a ser lo que se esperaba que haga. Miren, los malos diseños de base de datos son el resultado de malos modelos conceptuales. Mm. Y después la mala evolución de los diseños, ¿no? Porque aparecen cambios y bueno, y las restricciones técnicas, ¿no? Las tablas crecen, entonces tengo una tabla de cliente con 6 millones de registros y no se la banca la base de datos, entonces hay que Un ejemplo de lo que particionarlo. mostraba Sergio, si yo vengo y ahora le digo a, che, puede tener más de una nacionalidad el customer, y el flaco lo había diseñado con la columna country, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya, no lo diseño, no lo modelo, no se hizo la pregunta si podía haber más de un país por cada cliente, y entonces ahí tiene un problema grave con Sí, bueno, el es que sistema avanzado. es que el otro tema le podés poner, y ese es el origen de muchas de las inconsistencias en las grandes bases de datos, le podés poner US, le podés poner U.S. le podés poner Y U.S.A. ahí llegaste a la implementación, no te quedó otra que implementar Entonces el cuando querés split sacar y el merge. querés sacar un listado de clientes por país, te va a hacer esas barbaridades que acabo de decir. Pero Ya Lucas van a quería hacer llegar una a, pregunta. Sí, dale, sí, sí. no, Ya van a nada, ya llegar van a a. llegar a base de datos y les van Claro, a insistir, voy a decirlo entre comillas, con las formas normales y esos claro. conceptos. Van a tener que romper un poco lo que vieron en organización de datos, que ven todo desnormalizado, ahí ven esos grandes SB o XLS gigantes con 44 columnas, y le dicen, buscame el fraude de acá. Bueno, sí, todo muy bien. Cuando llegan a base de datos, dicen, no, yo no quiero 444 columnas, tengo 30 tablas y 5 columnas por Claro, tabla. claro. Lucas iba a hacer una pregunta y yo lo interrumpí. No, era justo cuando estaban hablando de eso de que en el modelo de dominio que estaban presentando, alumno se relacionaba con que pagaba la cuota y no había relación después en la base de datos. O sea, Claro, esa claro, relación está representada implícitamente por eso de que se conecta el alumno con la factura y de la factura a la cuota, ¿no? claro, ahí Francisco hizo un galerazo, se dio cuenta que había algo que no le cerraba y lo modeló de otra forma, digamos, ¿no? Transitivamente, no implícitamente. Claro, Ojo, Ah, ok. porque no es todo transitivo en el diseño, tanto en el modelo de dominios como en la base de datos. Cuando encontrás un muchos o muchos, estás en el horno, no sabes quién con quién. Mientras claro. haya en algún extremo un 1 o un 0, va. Lo que hay que tomar en cuenta es que estas cosas que estamos planteando son válidas para bases de datos relacionales, que son las que tienen la mayoría de las aplicaciones transaccionales utilizan este modelo, digamos, ¿no? Eh, inclusive archivos planos, digamos, también siguen esta misma estructura. O sea, hay bases de datos no relacionales que tienen estructura, bueno, ya es otra cosa, ahí ya es otra complicación. Pero creo que acá la explicación que se tiene que entender es que ¿por qué no van los atributos referenciales en un modelo de dominio? Acabamos de ver que las relaciones en una base de datos relacional se implementan poniendo las claves foráneas. Pero hay otros modelos de base de datos en donde uno tranquilamente podría poner un puntero a los objetos con los cuales, a las demás entidades, digamos, ¿no? Con lo cual, por eso es tan importante diferenciar objetos, entidades y asociaciones. Y entender que los atributos no son, las asociaciones son asociación, y esto es un tema conceptual filosófico importante. Una cosa es el objeto, la entidad, y otra cosa diferente es la relación de esa entidad con otras cosas. O sea, que yo sea alumno de la facultad, que yo sea alumno es una cosa,
que esté en la facultad es otra distinta, y que yo tengo una relación entre el alumno con la facultad es una cosa distinta de vuelta. ¿Ok? Uno puede cursar, por ejemplo, hay el caso de las facturas del alumno, está bien, el alumno tiene facturas, pero las facturas no es un atributo del alumno, ni el alumno es un atributo de la factura es la factura. Hay una relación entre dos entidades. ¿Okay? Por eso en el modelo cuando se habla de base de datos relacionales, se plantean, todos son relaciones, inclusive las relaciones entre los atributos, digamos, ¿no? Así que bueno, nada, hay todo un tema de álgebra, ¿cómo se llama? Álgebra relacional, hay toda una justificación matemática. Acá apenas le mostramos esto como para que ustedes entiendan para qué sirve el modelo de dominio. Sirve justamente para generar un esquema ejecutable de base de datos que ustedes después puedan utilizar para construir su aplicación. ¿Ok? Y justamente es acá cuando se empiezan a notar las inconsistencias, ¿no? Sí, decir. No, digo, con algo en la actividad 8.4 de implementación de esto, con el ORM se encontraron. Ahí que había que poner alguna que otra cosita más. Claro. Sí, por suerte en el trabajo grupal, entiendo yo, por ahí corregime Guido, parte de esta complejidad te lo resuelve ahí esa bibliotequita mágica repository que te resuelve, ¿no? Este tema de darle persistencia a los objetos, ¿no? Es un poco sí, pero igual hay que poner, hay que implementar, hay que diseñar. O sea, no es tan mágico, tipo, haceme esto. Claro, claro. Bueno, ahí lo tenemos lugar para 2 preguntas más, Marcelo, perdón, y Guido. Marcelo, creo que levantó antes la mano, así que dale. Sí. Mi pregunta ya más general respecto al tema de normalización es, por ejemplo, a mí en ejercicio 7 me quedaron 20 tablas. Parecen bastante. Entonces no sé si es que siempre, o sea, porque claramente va a tener un problema en la performance eso. Entonces no sé cuál es el criterio siempre como para saber cuándo te pasaste de tablas, básicamente. ¿Por qué asumís que tendría un problema de performance? Sí, porque habría que un criterio. Claro. ¿Está en algún benchmark de algo que te diga, che, esta base de datos a partir de las 1000 tablas muere? Bueno, entonces descartala, o es gratuita, no sé. Claro, depende mucho del caso. No hay un parámetro así, y créeme que hay proyectos en los cuales yo fui partícipe y de vez en cuando viene bien, aunque ahora hay unas herramientas muy buenas, de tuneo y mejora de base de datos, justamente porque hoy en día una consulta es plata, entonces una consulta dura 3 segundos y vos la reducís a 2 segundos, de repente ahorraste millones y millones de dólares. Así que no está ese criterio. Ese criterio te lo da el negocio. En ese negocio que era de transacciones de plata, claramente importaba ese tuneo. En algo para hacer un reporte diario, offline, si tarda 3 segundos, no pasa nada porque 3 segundos dentro de los 3600 segundos de una hora multiplicado por 24 es nada. Sí, los problemas más complicados pasan por los temas de performance pasan mucho por el tema de los joins, ¿no? Cuando uno aparea tablas y dice, bueno, a ver, quiero que me traigas, como lo que hicimos antes, ¿no? Ahí funcionó rápido, eran 4 o 5 registros, pero si tengo que aparear una tabla de 1 millón de registros de facturas con 10.000 clientes, bueno, hay que ver ahí cómo funciona, ¿no? Pero bueno, nada, eso ya es más avanzado. Tocas F8 en el editor de SQL y te dice, che, le estás pifiando acá, y agregale un índice allá, cambiaste join así y Totalmente. Entiendan que también hay una profesión que es la de administrador de base de datos que se dedican a optimizar los diseños, a monitorear el tema de los motores de las bases de datos, a ver espacios en disco, es monumental esto. Y así como dato interesante, nada, las bases de datos relacionales las inventa un señor que se llama Code, que trabajaba para IBM. En IBM no le dan mucha bolilla, porque IBM apostaba por otro modelo de base de datos, una base de datos jerárquica, no relacional. Ya tenía su producto.
Y a quien no saben quién agarra el tema, nuestro querido Larry Ellison de Oracle dice, mira qué interesante esto. Con lo cual la primera base de datos relacional exitosa fue Oracle, ahí por creo que fines de los 80, o un poco antes, y ahí IBM dice, no, pará, estoy quedando afuera de este negocio, y ahí sale con DB2 o DB2, que es la base de datos que se usan los equipos IBM y que después ocupó un poco parte del espacio que inicialmente había agarrado. Mucho más tarde aparece Microsoft con su famoso SQL Server. Y después, más tarde, aparecen las bases de datos relacionales open source, o tipo, no sé, MySQL y todas esas. Perdón, No nos olvidemos, no, que mi tocayo tiene la mano levantada, no nos olvidemos de eso. Sí, no, él iba a pasar la palabra antes de pasar el ejercicio 8. Buenas, yo quería saber... Sí, pero pará, yo te contesté algo los otros días que justamente acabamos de ver hoy modelado de otra forma, que es el tema de las correlativas. ¿Te acordás que me preguntaste eso la semana pasada? Y yo te dije que mostraras como una sola relación entre la tabla materias y la tabla correlativas, y que las correlativas, la tabla que tenían las correlativas tenía que tener dos del otro lado, ¿ok? Sí. ¿Te acordás? Bueno, sí. Estaba mal eso, ¿ok? Porque son dos relaciones diferentes a nivel de lo que son las tablas. Viste que tenés dos primary key diferentes con dos, mejor dicho, son dos foreign key diferentes, ¿ok? Con lo cual lo correcto es modelarlas como dos líneas diferentes en el diseño de la base de datos. Bueno, me quedó mal entonces. No importa, bueno. yo lo voy a tomar en cuenta porque yo te dije eso y ahora que lo pienso bien estaba mal mi sugerencia. Bueno, ahora sí vamos con tu pregunta. Sí, quería saber si, me imagino que habrá muchas maneras de hacer los diseños y de seguir las cosas, pero quería saber si en el mundo real lo normal es pasar del modelo de dominio al diseño de base de datos, y recién ahí pasás, por ejemplo, un diagrama de clases, si es ese procedimiento normal, aunque ya te digo que me imagino que habrá mucho, o si es algo que plantearon para la materia puntualmente. Hay de todo un poco. Depende. Lo que pasa es que si uno está con un proyecto de Greenfield, o sea que estás empezando desde cero, lo recomendable es hacer un modelo de dominio, después pasarte a la base de datos. Inclusive hay algunas herramientas que te ayudan a resolver ese traspaso de manera más o menos automática. Lo que pasa es que como el 90% del trabajo nuestro es sobre cosas que ya existen, en general lo que te vas a encontrar es ya directamente con la base de datos diseñada. Claro. En muchas organizaciones lo que hay es algún tipo de mal llamado diagrama de entidad-relación, porque en realidad el diagrama de entidad-relación es un modelo que nace en los 70 para modelado conceptual, pero se ha ido deformando con el tiempo y se usa para modelado lógico de base de datos, que es otro tema, digamos, que es un poco lo que estamos viendo acá. Entonces, si uno tiene que desarrollar nueva funcionalidad sobre una base de datos que ya existe, probablemente no construyas el modelo de dominio, o si lo construyas muy así, de manera informal. O sea, si vos me preguntás a mí, el tema de modelar conceptualmente bien el aspecto de datos es crucial para después poder hacer un buen diseño de base de datos. Tengas o no herramientas para transformarlo mágicamente. Hay toda una discusión entre la comunidad de objetos, la comunidad de datos. La verdad que no se tenían de poner de acuerdo. Yo creo que las dos cosas son importantes. Poder hacer un buen modelo de dominio y a partir de ese modelo de dominio vos tomás dos caminos. El diseño de la base de datos y el diseño de la capa lógica de la aplicación, de la capa del model, de la capa que tiene que ver con la lógica de la aplicación. Para lo cual te vas a basar en las entidades del modelo de dominio. ¿Y esos dos diseños se pueden hacer en paralelo o es uno y después el otro? No, a ver, se hacen en forma concurrente y se